Hola a todos y bienvenidos de vuelta a mi canal. ¿Cómo estáis hoy? Espero que genial. Yo estoy súper emocionado porque hoy tenemos un vídeo que creo que os va a encantar, sobre todo si sois unos apasionados del mundo del automóvil, de la tecnología y de los misterios que a veces se esconden a simple vista. Hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor nunca os habéis parado a pensar, pero que es absolutamente fascinante: la matrícula CAN de un coche. Sí, habéis oído bien. Y no me refiero a la placa que lleva vuestro coche con las letras y los números. Hablo de la matrícula CAN, que es una especie de huella digital electrónica que revela muchísimo sobre la personalidad, el rendimiento y, en definitiva, la vida de vuestro vehículo. Vamos a desentrañar este concepto que suena un poco técnico, pero que prometo que voy a explicar de una manera muy sencilla y divertida. Os voy a contar qué es exactamente el bus CAN, cómo funciona, qué información se puede obtener de él y cómo todo esto puede impactar en la forma en que conducimos, mantenemos y hasta aseguramos nuestros coches. Preparad vuestras palomitas porque esto va a ser un viaje alucinante al corazón electrónico de vuestro coche. Antes de que empecemos, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si os apasiona el mundo del motor y queréis aprender cosas nuevas, no olvidéis suscribiros al canal. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a seguir creando contenido de calidad para vosotros. Así que ya sabéis, botoncito rojo y campanita activada para no perderos nada. Y ahora sí, vamos al lío. ¿Alguna vez os habéis preguntado cómo hacen todos los componentes electrónicos de vuestro coche para comunicarse entre sí? ¿Cómo sabe el motor que tenéis el pie a fondo en el acelerador? ¿Cómo sabe el ABS que tiene que actuar para evitar que las ruedas se bloqueen? ¿Cómo sabe el airbag cuándo tiene que desplegarse? La respuesta a todas estas preguntas es el bus CAN. CAN son las siglas de Controller Area Network, que traducido al español sería algo así como red de área de controlador. Es básicamente una red de comunicación que permite que todos los módulos electrónicos de un coche, el motor, la transmisión, el ABS, el airbag, el sistema de infoentretenimiento, etc., intercambien información entre sí de una manera rápida, fiable y eficiente. Imaginaos una autopista de la información por la que circulan miles de datos a cada segundo. Esa autopista es el bus CAN. Antes del bus CAN, la comunicación entre los componentes electrónicos de un coche era mucho más compleja y costosa. Cada componente tenía que estar conectado directamente a todos los demás componentes con los que necesitaba comunicarse. Esto significaba un montón de cables, un montón de peso y un montón de problemas de fiabilidad. El bus CAN lo cambió todo. En lugar de tener un montón de conexiones directas, todos los componentes se conectan a una sola red compartida. Esto reduce el número de cables, el peso y los costes, y mejora la fiabilidad y la flexibilidad del sistema. Pero ¿cómo funciona exactamente el bus CAN? Bueno, es un poco técnico, pero voy a intentar explicarlo de la manera más sencilla posible. Cada módulo electrónico del coche, por ejemplo, la unidad de control del motor, o ECU, tiene un chip CAN que le permite conectarse al bus CAN. Este chip CAN se encarga de enviar y recibir mensajes a través del bus. Cada mensaje tiene un identificador único que indica de qué tipo de información se trata, por ejemplo, la velocidad del motor, la posición del acelerador, la temperatura del refrigerante, etc., y a qué módulo va dirigido. Cuando un módulo quiere enviar un mensaje, lo envía al bus CAN junto con su identificador. Todos los demás módulos escuchan el bus y comprueban si el identificador del mensaje coincide con alguno de los identificadores que están programados para recibir. Si coincide, el módulo copia el mensaje y lo utiliza para tomar decisiones. Por ejemplo, si la ECU del motor recibe un mensaje que indica que el conductor está pisando el acelerador a fondo, aumentará la cantidad de combustible que se inyecta en los cilindros para acelerar el coche. Ahora bien, ¿es exactamente la matrícula CAN a la que me refería al principio del vídeo? Bueno, en realidad no es una matrícula como tal, sino más bien un conjunto de datos que se pueden extraer del bus CAN y que identifican de forma única a un coche. Estos datos pueden incluir información como el número de bastidor, VIN, el número de serie de la ECU del motor, el número de serie de la transmisión, la configuración del vehículo, por ejemplo, si tiene control de crucero, sensores de aparcamiento, etc., y otra información específica del fabricante. Esta matrícula CAN se puede obtener conectando un dispositivo especial, un escáner OBD2 con capacidad de lectura de datos CAN al puerto OBD2 del coche. El puerto OBD2 es un conector estándar que se encuentra en todos los coches modernos y que se utiliza p.
Hará diagnosticar problemas del motor y acceder a datos del vehículo. Una vez conectado el escáner, se puede leer la información que circula por el buscan y extraer la matrícula CAN del coche. ¿Pero por qué es importante todo esto? ¿Por qué deberíamos preocuparnos por la matrícula CAN de nuestro coche? Bueno, hay varias razones. En primer lugar, la matrícula CAN se puede utilizar para identificar de forma única a un coche en caso de robo. Si un coche es robado y luego se intenta vender, la policía puede utilizar la matrícula CAN para verificar si el coche coincide con la descripción del coche robado. En segundo lugar, la matrícula CAN se puede utilizar para verificar el historial de un coche antes de comprarlo de segunda mano. Se puede utilizar para comprobar si el kilometraje del coche ha sido manipulado, si ha sufrido accidentes graves, si ha tenido problemas mecánicos, etc. Esto puede ayudar a evitar comprar un coche con problemas ocultos y ahorrar mucho dinero a largo plazo. En tercer lugar, la matrícula CAN se puede utilizar para optimizar el rendimiento y el consumo de combustible del coche. Se pueden utilizar herramientas de diagnóstico para analizar los datos del buscan y identificar posibles problemas que estén afectando al rendimiento del motor, la transmisión, el sistema de frenos, etc. También se puede utilizar para ajustar la configuración del coche y mejorar su eficiencia. En cuarto lugar, y esto es especialmente relevante en la actualidad, la matrícula CAN puede ser utilizada por las aseguradoras para evaluar el riesgo de asegurar un coche. Algunas aseguradoras están empezando a utilizar dispositivos telemáticos que se conectan al puerto OBD2 del coche y que registran datos como la velocidad, la aceleración, el frenado, la ubicación, etc. Estos datos se utilizan para crear un perfil de conducción del conductor y para calcular la prima del seguro. Si el conductor conduce de forma segura y responsable, la prima del seguro será más baja. Si conduce de forma agresiva y peligrosa, la prima será más alta. Esto se conoce como seguro basado en el uso o pay-as-you-drive. Y aquí es donde entra en juego Demet Özdemir, la famosa actriz turca. ¿Qué tiene que ver Demet Özdemir con la matrícula CAN de tu coche? Bueno, nada directamente, pero su estilo de vida y su forma de conducir, si la conocieras, claro, podrían influir en la forma en que las aseguradoras ven tu riesgo al volante. Si Demet fuera una conductora muy tranquila y respetuosa con las normas de tráfico, su matrícula CAN mostraría datos de conducción suaves y constantes, lo que la convertiría en una asegurada de bajo riesgo. Por el contrario, si fuera una conductora agresiva y propensa a los acelerones y frenazos bruscos, su matrícula CAN revelaría un perfil de alto riesgo, lo que se traduciría en una prima de seguro más elevada. En resumen, la matrícula CAN de tu coche es una fuente valiosa de información que puede impactar en muchos aspectos de tu vida como conductor. Puede ayudarte a proteger tu coche del robo, a comprar coches de segunda mano con más seguridad, a optimizar el rendimiento y el consumo de combustible de tu coche y a obtener mejores precios en tu seguro. Así que la próxima vez que te subas a tu coche, recuerda que hay mucho más de lo que se ve a simple vista. Hay todo un mundo de datos y de información circulando por el buscan, esperando a ser descubierto. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo y que hayáis aprendido algo nuevo sobre el buscan y la matrícula CAN de vuestro coche. Hemos visto qué es el buscan, cómo funciona, qué información se puede obtener de él y cómo todo esto puede impactar en la forma en que conducimos, mantenemos y hasta aseguramos nuestros coches. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis dejarme un comentario abajo con vuestras opiniones, preguntas o sugerencias para futuros vídeos. Me encanta leer vuestros comentarios y responder a vuestras preguntas. Y ahora el clásico llamamiento a la acción: si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, compartidlo con vuestros amigos y familiares en vuestras redes sociales, y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Pero esperad, que aún hay más. Porque la matrícula CAN no es solo una herramienta para las aseguradoras y la policía, sino que también tiene aplicaciones fascinantes en el mundo del automovilismo deportivo, la personalización de vehículos y hasta en la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías. Imaginaos un equipo de carreras de Fórmula 1. Cada segundo cuenta y la información que se obtiene del coche es crucial para tomar decisiones estratégicas en tiempo real. Los ingenieros de pista monitorizan constantemente los datos del
Buscan para analizar el rendimiento del motor, la temperatura de los neumáticos, la fuerza G a la que está sometido el piloto, y un sinfín de otros parámetros. Esta información les permite ajustar la estrategia de carrera, optimizar la configuración del coche y maximizar las posibilidades de victoria. De hecho, la matrícula CAN de un coche de carreras es tan valiosa que se considera un secreto industrial altamente protegido. Pero no hace falta ser un equipo de Fórmula 1 para beneficiarse de la información del bus CAN. Los aficionados a la personalización de coches, los llamados tunes, también pueden utilizar esta información para modificar y optimizar el rendimiento de sus vehículos. Con un software adecuado y un poco de conocimiento técnico, se pueden acceder a parámetros como la curva de encendido, la inyección de combustible y la presión del turbo, y ajustarlos para obtener más potencia, mejor respuesta del acelerador o mayor eficiencia de combustible. Eso sí, que tener mucho cuidado al realizar estas modificaciones, ya que pueden afectar la fiabilidad del motor y anular la garantía del fabricante. Además, la información del bus CAN es fundamental para el desarrollo de nuevas tecnologías en el mundo del automóvil. Los ingenieros de las empresas automotrices utilizan estos datos para analizar el comportamiento de los diferentes sistemas del coche en condiciones reales de conducción, identificar posibles problemas y mejorar el diseño y la funcionalidad de los vehículos del futuro. Por ejemplo, los datos del bus CAN pueden ayudar a optimizar el funcionamiento de los sistemas de asistencia a la conducción, como el control de crucero adaptativo y el asistente de mantenimiento de carril, para hacerlos más seguros y eficientes. También se utilizan para desarrollar sistemas de conducción autónoma, que requieren una gran cantidad de información precisa y en tiempo real sobre el entorno del vehículo. Volviendo al tema de las aseguradoras, es importante destacar que el uso de la matrícula CAN para calcular las primas de seguro plantea algunas cuestiones éticas y legales importantes. ¿Hasta qué punto es justo que las aseguradoras utilicen la información de conducción de los conductores para penalizarlos económicamente? ¿Qué pasa si la información del bus CAN es incorrecta o está manipulada? ¿Cómo se protege la privacidad de los conductores? Estas son preguntas que aún no tienen respuestas claras y que están siendo objeto de debate en muchos países. Algunos expertos argumentan que el seguro basado en el uso puede ser una forma justa y eficiente de tarificar el riesgo, ya que incentiva a los conductores a conducir de forma más segura y responsable. Sin embargo, otros temen que este sistema pueda discriminar a ciertos grupos de conductores, como los jóvenes o las personas que viven en zonas rurales, que pueden tener más dificultades para obtener primas de seguro asequibles. Además, existe la preocupación de que las aseguradoras puedan utilizar la información del bus CAN para otros fines, como la venta de publicidad dirigida o la compartición de datos con terceros. Para proteger la privacidad de los conductores, es importante que exista una legislación clara y transparente que regule el uso de la información del bus CAN por parte de las aseguradoras. Esta legislación debería establecer límites claros sobre qué tipo de información se puede recopilar, cómo se puede utilizar y con quién se puede compartir. También debería garantizar que los conductores tengan acceso a sus propios datos de conducción y que puedan corregirlos si son incorrectos. Además, es fundamental que los conductores sean informados de forma clara y comprensible sobre cómo se va a utilizar su información de conducción antes de contratar un seguro basado en el uso. Deben tener la opción de negarse a participar en este tipo de programas y optar por un seguro tradicional si así lo prefieren. En definitiva, la matrícula CAN es una herramienta poderosa y versátil que tiene el potencial de transformar la forma en que interactuamos con nuestros coches. Puede ayudarnos a protegerlos del robo, a mantenerlos en buen estado, a optimizar su rendimiento y a obtener mejores precios en nuestro seguro. Sin embargo, también plantea algunas cuestiones éticas y legales importantes que deben ser abordadas para garantizar que se utiliza de forma justa y responsable. Y ahora, para añadir un toque de misterio a la ecuación, ¿sabías que algunos hackers han logrado acceder al bus CAN de los coches y manipular sus sistemas electrónicos de forma remota? Esto ha generado serias preocupaciones sobre la seguridad de los vehículos conectados y la necesidad de protegerlos contra posibles ataques cibernéticos. Imaginaos que alguien pudiera tomar el control de vuestro coche a distancia y desactivar los frenos, acelerar el motor o incluso cambiar la dirección. Sería una pesadilla, ¿verdad? Por eso las empresas automotrices están invirtiendo fuertemente en ciberseguridad para proteger sus vehículos contra este tipo de amenazas. Se están implementando medidas como el cifrado de datos, la autenticación de dispositivos y la detección de intrusiones para evitar que los hackers puedan acceder al bus CAN y manipular los sistemas del coche.
Además, se están creando estándares y regulaciones para garantizar que los vehículos conectados cumplan con los requisitos de seguridad cibernética. Estos estándares establecen las medidas mínimas que deben tomar las empresas automotrices para proteger sus vehículos contra ataques cibernéticos y garantizar la seguridad de los conductores y los pasajeros. En resumen, la matrícula CAN de tu coche es mucho más que una simple serie de números y letras. Es una ventana a un mundo de información y posibilidades que puede impactar en muchos aspectos de tu vida como conductor. Así que la próxima vez que te subas a tu coche, recuerda que hay todo un universo de datos esperando a ser descubierto. Y ahora sí, chicos, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Si os ha gustado, no olvidéis dejarme un comentario abajo con vuestras opiniones, preguntas o sugerencias para futuros vídeos. Me encanta leer vuestros comentarios y responder a vuestras preguntas. Y ahora el clásico llamamiento a la acción. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like, compartidlo con vuestros amigos y familiares en vuestras redes sociales, y sobre todo, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Un abrazo enorme a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recordad, conducid con seguridad.